Advertencia. Este contenido puede hacer que nunca veas el mundo de la misma forma. Puede suponer un cambio drástico. Cuando ves el mecanismo que mueve la realidad o las máscaras que la sostienen, ya no puedes desverlo. Es el punto de no retorno, donde se deja atrás la ingenuidad y se empieza a ver el mundo como realmente funciona, sin trucos. ¿Vas a correr ese riesgo? ¿Vas a mirar detrás del telón? Si la respuesta es sí, prepárate, respira hondo y bienvenido al teatro de lo real. Se cuenta que, en los días postreros, los hombres olvidaron el equilibrio de las cosas. Ya no buscaban la armonía del ser entero, sino que alzaban altares a fragmentos sueltos de su propia alma. Y así, cada uno adoró una sombra creyendo ver la luz. Unos hicieron del deseo su estandarte, y otros de la razón su espada. Algunos consagraron su fe al oro, otros a la carne, otros al nombre o al color de su piel. Mas ninguno miró el todo, pues el todo les parecía demasiado vasto, demasiado silencioso para su impaciencia. Mas no todas las sombras nacieron del vacío. Muchas brotaron de semillas de verdad, puras al comienzo, que fueron arrancadas del suelo del todo y plantadas en manos impuras. Porque las ideologías de los hombres no surgen de la nada. Toman una chispa del bien, un reflejo del orden, un aspecto legítimo de la realidad, y lo elevan por encima de los demás. Como si una sola nota bastara para componer la sinfonía del mundo. Así fue como la justicia, separada de la compasión, se volvió tirana. La libertad, sin virtud, se tornó capricho. La igualdad, sin sabiduría, se hizo resentimiento. Y el progreso, sin memoria, se convirtió en ruina. Pues el mal, desde el principio, no ha creado nada. Solo ha imitado, desfigurado, retorcido lo que ya existía. Como un eco que pretende ser voz. Como una melodía perfecta tocada en un instrumento desafinado. Y así obraba el mal en aquellos días. No con rostro de monstruo, sino con el brillo de lo justo, el tono de lo razonable, el perfume de lo bello. Porque si el mal se mostrara desnudo, nadie lo seguiría. Por eso viste siempre con las ropas del bien. No con el rugido de las bestias, sino con el susurro de las ideas. No con fuego ni hierro, sino con palabras dulces que resonaban justas. Su fuerza no estaba en la violencia, sino en la seducción. Tomaba lo bueno y lo torcía apenas un grado. Lo suficiente para que lo recto pareciera viejo. Y lo torcido, nuevo y luminoso. Muchos se corrompieron, atraídos por el brillo de la promesa fácil. Porque en el corazón de los hombres débiles brota la codicia. Esa llama baja que se disfraza de ambición noble. Que murmura con voz dulce que todo puede ser suyo. Que basta con tomar, justificar, aparentar. No era el amor al prójimo lo que los movía, sino el amor a sí mismos. Bajo palabras de salvación, buscaban dominio. Bajo gestos de compasión, escondían orgullo. Y bajo la promesa de un mundo nuevo, solo anhelaban tronos construidos con la fe de los ingenuos. Y así, cayeron uno a uno. No por odio al bien, sino por amor a su propio reflejo. Creyeron servir a una causa. Pero la causa les servía a ellos. Y cuanto más hablaban de verdad, más se apartaban de ella. Pues la verdad no habita donde el corazón busca provecho, sino donde el alma se entrega sin esperar recompensa. Y el hombre común, sediento de sentido, bebía de sus fuentes creyendo hallar pureza, sin saber que el agua ya estaba mezclada con veneno. Ahora llegamos al núcleo histórico y espiritual del ciclo. Como las ideologías, nacidas de fragmentos de verdad y usadas por manos ambiciosas, terminan corrompiendo pueblos enteros hasta volverlos contra sí mismos. La división de los pueblos y la caída del juicio. Así ocurrió que las ideas, creadas como instrumentos, se volvieron armas.
y los hombres que las empuñaron, en lugar de sanar al mundo, abrieron nuevas heridas sin sanar las antiguas. Porque cuando una verdad parcial se erige como total, no integra, separa. Y cuando el poder la toma como bandera, la usa no para elevar, sino para dominar. Así nacen los bandos, los enemigos imaginarios, las guerras sin final entre hermanos que ya no se reconocen. Al principio, nadie ve el peligro. Las palabras parecen justas, los propósitos nobles. Pero poco a poco, lo que antes era diálogo se vuelve grito. Lo que antes era diversidad se convierte en fractura. Y lo que antes era un pueblo, se transforma en una multitud de ejércitos. Los pocos que manejan los hilos, ocultos tras los velos del discurso, encienden las pasiones y las dirigen. Pues saben que un pueblo dividido es fácil de gobernar. Les basta ofrecerle enemigos y consignas, para que olvide la pregunta más antigua y más temida. ¿Quién soy, y hacia dónde voy? Así, lo que comenzó como pensamiento, termina como religión sin alma. El juicio se apaga, la duda se prohíbe. La obediencia se disfraza de virtud. Y el hombre libre, que antaño buscaba comprender, se convierte en repetidor de consignas, creyendo que pensar es decir lo que todos dicen. De esa obediencia nace una ceguera dulce. Porque el alma, cansada de discernir, prefiere entregar su peso a quien prometa sentido. Y entonces la sociedad, que fue viva y plural, se vuelve masa dócil, guiada por relatos cuidadosamente tejidos. Porque el poder que carece de virtud solo puede sostenerse enfrentando a unos contra otros. Por eso inventa bandos. Erige fronteras donde antes había puentes. Y enseña al hombre a definirse no por lo que ama, sino por lo que odia. El resultado es una civilización que se disuelve desde dentro. Ya no necesita invasores, porque ha perdido su centro. Sus templos se llenan de ruido, sus escuelas de olvido, sus hogares de pantallas. Y entre tanto brillo, la mirada se apaga. Lo bueno deja de parecer útil. Lo justo se vuelve incómodo. Lo bello se considera un lujo. El alma humana, privada de esas tres columnas, pierde su orientación. Y sin norte, el hombre moderno vaga. Sabe mucho, pero no entiende. Consume, pero no crea. Reacciona, pero no siente. Así se cumple el ciclo de la corrupción. Primero, las ideas se separan de la verdad. Después, los hombres se separan entre sí. Y al final, se separan de sí mismos. Vivimos rodeados de ideologías. Todas prometen sentido, dirección, pertenencia. Pero bajo su ruido hay un vacío que crece. Cada una toma una parte del ser y la infla, hasta hacerla tragarlo todo. Como si el hombre pudiera reducirse a una fórmula, una bandera o un hashtag. Las ideologías modernas están podridas desde la base. No nacen de la experiencia, sino de la abstracción. Olvidan que el ser es múltiple, contradictorio, misterioso. Prefieren un molde a una verdad viva. Y cuando algo no encaja en su molde, lo niegan, lo cancelan, lo borran. Estas ideas funcionan como lentes deformantes. Prometen claridad, pero enturbian el alma. Transforman la realidad en una caricatura. Todo se vuelve enemigo o aliado, víctima o verdugo. El gris desaparece, el silencio molesta, la duda se prohíbe. Así, el ser humano se desarraiga de sí mismo. Pierde la profundidad, la conexión con lo esencial. Lo verdaderamente importante no cabe en consignas. Se encuentra en el gesto, en la palabra justa, en el acto sincero, en el silencio compartido. La verdad no se impone, se encarna. No se grita, se vive. Y solo quien busca la totalidad puede ver sin deformar.
No necesitamos más ideologías. Necesitamos consciencia. Volver a mirar con los ojos limpios. Sin miedo a la complejidad. Sin reducir el mundo a un eslogan.